tal? Un gusto saludarles nuevamente y estar con ustedes en este video en el que hablaremos sobre el derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Hemos hablado en videos anteriores sobre la Corte Interamericana, sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que tiene, el sistema tiene a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana. Y hemos hablado de varios derechos de los pueblos indígenas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y ahora quiero centrarme en un derecho que necesita un tratamiento especial, una información especial. Y es el derecho a la consulta previa de pueblos indígenas. Este derecho ha sido reconocido en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las sentencias sobre derecho de pueblos indígenas, en las sentencias especialmente sobre territorio. Y ese es un primer elemento que quiero resaltar, que en el caso, por ejemplo, Saramaca versus Surinam, en el cual se habla sobre derecho a la propiedad del territorio de pueblos indígenas, es que aparece el derecho a la consulta previa. Cuando hablamos del derecho al territorio, vimos que que hubo un desarrollo jurisprudencial importante por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre entender que la propiedad del territorio no es solo una propiedad individual, que la propiedad establecida en el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos no es o no puede ser entendida solo como propiedad individual, sino que tiene que ser entendida como propiedad colectiva también, haciendo un giro de un derecho tradicionalmente pensado, tradicionalmente no pensado para pueblos indígenas, transformarlo y convertirlo en un derecho que protege un derecho que protege la propiedad del territorio de pueblos indígenas. Entonces se creó un derecho al territorio de pueblos indígenas, un derecho colectivo que protegía no solamente el espacio físico del territorio, sino también especialmente la relación que es trascendental que tienen los pueblos indígenas con su territorio. En esa lógica se enmarca el derecho a la consulta previa. La Corte Interamericana dice, en algunos casos se puede restringir el derecho al territorio, se puede limitar el derecho al territorio, el Estado puede hacer cosas dentro del territorio que es propiedad de pueblos indígenas, pero no puede hacerlo de cualquier manera. Si quiere generar una concesión, si quiere generar una reserva, si quiere generar, no sé, transferir en parte del territorio o hacer políticas públicas sobre determinado territorio, tiene que consultar, tiene que respetar el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas. Entonces el derecho a la consulta previa se deriva en un primer momento del derecho al territorio, porque el pueblo es dueño del territorio, porque el pueblo es propietario del territorio. Entonces, si el Estado quiere hacer algo, tiene que consultar previamente al pueblo indígena que se ubica en ese territorio. Se deriva, es una primera idea falsa. La segunda es que no solamente se deriva de allí, no solamente se deriva del derecho al territorio, sino que se deriva también del derecho a participar de los planes de desarrollo. Vimos que en el convenio 169 de la OIT había había una relación que establecía el derecho a participar de los planes se establecía el derecho de los pueblos indígenas a participar de sus planes de desarrollo. Bueno, de ese derecho se deriva también el derecho a la consulta previa, ser consultados previamente sobre cuáles son las prioridades de desarrollo y cómo participan allí en esas prioridades de desarrollo los pueblos indígenas. Entonces, claro, un primer elemento es el derecho a la propiedad y que de ahí se deriva, y un segundo elemento es el derecho a participar de los planes de desarrollo que está también como fundamento del derecho a la consulta previa. Entonces, bueno, ¿qué es este derecho a la consulta previa que delimita la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Saramaca versus Surinam y de 2007, y luego lo reitera en otras sentencias como el
como la sentencia en el caso Comunidad Garifunda en Punta Piedra, perdón, y sus miembros versus Honduras en 2015, bueno, el caso del pueblo indígena quichua Sarayacu en el 2012 y en otros también. Bueno, este es un derecho a que los pueblos indígenas sean consultados cuando en sus territorios se quiera cuando se quiera implementar una medida que afecta derechos de los pueblos indígenas en su territorio. Y no es cualquier tipo de consulta, es una consulta según los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Y es una consulta de buena fe, es una consulta que se hace realmente con la intención de arribar a acuerdos para que la medida pueda ser implementada. No es una consulta mentirosa, no es una consulta tramposa, no es una consulta que oculta información, sino que se hace de buena fe y se interpreta que los actores actúan de buena fe. Y es una consulta que busca generar un beneficio razonable a la comunidad, que es otro elemento importante que aparece en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, el pueblo indígena tiene derecho a un beneficio razonable de los proyectos que se desarrollen dentro de su territorio. Esta consulta previa tiene que tener, digamos, además de ser buena fe, además de realizarse buena fe, con una lógica intercultural, respetando los usos y costumbres, tiene que hacerse en las primeras etapas. Es una consulta previa, no olvidemos ese término. No es una consulta que se hace al final, ya cuando la mina está en etapa de cierre y está acabando con su intervención, sino que es una consulta que se hace en los primeros momentos. En este caso, Saramaca versus Surinam se dice expresamente, y aquí voy a citar, que el Estado tiene el deber desde el inicio de la actividad que se propone de consultar activamente con el pueblo Saramaca de buena fe y con el objetivo de llegar a un acuerdo. En el caso Comunidad Garifunda de Punta Piedra y sus miembros de Honduras, se reitera también esta idea de que el proceso de diálogo debe hacerse en las primeras etapas de planificación de la medida propuesta. Es una consulta previa libre e informada. Tiene que ser informada también, y ahora vamos a hablar un poco de la información. Porque la información de la que tiene que disponer el proyecto, de la que tiene que disponer el pueblo indígena, tiene que estar en un formato entendible y públicamente accesible. Eso lo plantea la Corte Interamericana en el caso Saramaca versus Surinam nuevamente y en otros también. La información tiene que estar en un formato entendible y públicamente accesible. Sucede muchas veces que en determinados proyectos hay un documento técnico extenso, con muchas páginas, con muchos anexos, escrito en idioma castellano, y no solamente escrito en idioma castellano, sino además escrito en idioma que ingenieros, ingenieras, abogados y abogadas, solamente ellos pueden entender, y para las personas que no forman parte de esos grupos es complicado hacerlo. Entonces, eso no ayuda a ningún tipo de diálogo intercultural ni a ninguna consulta previa. Entonces, esos documentos tienen que presentarse en un formato entendible y públicamente accesible para los pueblos indígenas que participen de la consulta previa. Y además, evidentemente, tiene que estar en los idiomas, como parte de como parte del formato entendible, se entiende que el idioma tiene que ser también considerado. Es decir, si el pueblo indígena a ser consultado es un pueblo indígena quichua, los documentos que sustentan la consulta, que permiten compartir y socializar información, tienen que estar en ese idioma, o en un formatos orales, en formatos audiovisuales, que también es otra manera de comunicar eficientemente el contenido del proyecto. Y a su vez, claro, el pueblo indígena tiene su propia forma de organizarse y su propia organización política interna.
Eso significa que la manera como se consulte dependerá en gran parte de cómo el pueblo indígena está organizado. La consulta tiene que hacerse respetando las maneras de organización, las formas de organización de los pueblos indígenas. Es decir, si hay un APU, será diferente que si participa completamente perdón, si hay un comité directivo, si es que la asamblea tiene partes, es decir, se deberá respetar los canales de tomas de decisiones de los pueblos indígenas para la consulta previa. Estoy hablando siempre de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eh, claro, el garante, la consulta previa la hace el Estado, no la hace la empresa, no la hacen los particulares, no la hace el pueblo indígena, la consulta previa la hace el Estado, al menos esto pensado así, claro, como institucional. La hace el Estado y el Estado tiene el deber de implementar en todos sus niveles la consulta previa, con normativa que le permite hacerlo, con capacitación a sus empleados, a sus trabajadores y funcionarios públicos para que la hagan, etc. Esto se plantea en el caso Sarayaku versus Ecuador del 2012. Un elemento que me parece importantísimo, además, es el del consentimiento. Hemos hablado todo el rato hasta aquí de la consulta previa. No hemos hablado de consentimiento, sino de consulta previa. La consulta tiene el objetivo de llegar a acuerdos entre el Estado y el pueblo indígena, pero puede suceder que no lleguen a acuerdos. Y en caso no lleguen a acuerdos, según la normativa peruana, el Estado podría implementar la medida a pesar de que no hay acuerdos. Sin embargo, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para grandes proyectos de inversión, para grandes planes de desarrollo a gran escala, que impliquen una afectación mayor, un impacto mayor dentro del territorio indígena, no basta la consulta previa. Es necesario conseguir el consentimiento del pueblo indígena. En el caso Saramaca versus Surinam de 2007, se dice expresamente lo siguiente, escuchen. La Corte considera que cuando se trate de planes de desarrollo de inversión a gran escala, que tendrían un mayor impacto dentro del territorio Saramaca, el Estado tiene la obligación no solo de consultar a los saramacas, sino también de obtener el consentimiento libre, informado, previo de estos, según sus costumbres y sus tradiciones. Es decir, no basta la consulta, sino que es necesario recoger el consentimiento. Y ese es un nivel de protección a los derechos de pueblos indígenas, al territorio de pueblos indígenas mayor que el que se alcanza con la consulta previa, que está en la ley de consulta, que está en el convenio 169 de la OIT. El consentimiento libre e informado está en la jurisprudencia de la Corte Interamericana y es ley en territorio nacional. Bueno, hasta aquí llegamos. Hemos dado un vistazo rápido al derecho a la consulta previa y al derecho al consentimiento en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.